Buenos días, hermanos. Buenos días con cada uno de ustedes. Gracias al Señor una vez más por el tiempo y la oportunidad que nos da de poder estudiar juntos su palabra, de proseguir con esta serie que tenemos durante estos domingos. Durante los próximos 3 domingos, incluyendo continuamos pues con esta columna que tenemos en la iglesia que tiene que ver con las misiones. Y esto básicamente tiene el nombre de la serie, Trastornando el Mundo, basado en Hechos capítulo 17, versículo 6. Cuando Pablo, usted ya lo sabe, cuando Pablo plantaron la iglesia en Tesalónica o evangelizaron en Tesalónica, la Biblia nos enseña que personas no pocas, o sea, muchas personas, inclusive de alta sociedad, nobles, dice la Biblia, empezaron a creer en el evangelio. Pero rápidamente, cuando el evangelio fue propagado allí y hubo respuesta, también rápidamente se levantó la oposición. Y estos opositores empezaron a mover a las autoridades, y las autoridades recibieron o recepcionaron la queja de los opositores. La frase que estos opositores hacen en cuanto a estos misioneros es que estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Es la idea de esta serie que tenemos en cuanto a misiones. El evangelio trastorna el mundo, el evangelio en el poder del Espíritu Santo, con testigos guiados, enseñados, viviendo la identidad que ellos tienen, van trastornando el mundo, van transformando vidas, van influenciando sociedades. Familias que probablemente no tenían esperanza son reconstituidos, hogares que estaban casi destruidos son nuevamente armados, hijos que estaban perdidos vuelven, sociedades que en algún momento empezaron a destruirse empiezan a tener un cambio y el evangelio puede entrar y cambiar la vida y cambiar la eternidad de muchas personas. Este evangelio es tan sencillo, tropiezo para algunos, locura para otros. Para nosotros la iglesia es poder de Dios. Amén. Entonces, hermanos míos, queremos proseguir con esta serie y ahora quisiera que usted me acompañe a orar un momento y podamos juntos desarrollar el segundo tema que nosotros tenemos. Me seréis testigos. Oremos un momento. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tú nos estás entregando. Gracias por el inconmensurable amor que tú nos tienes. Gracias porque para nosotros es más allá de lo que podemos merecer, más allá de lo que podemos entender, más allá de todo aquello que hemos conocido, Dios. No puede compararse al amor que nos tienes a través de nuestros padres terrenales. Esto es más allá de lo que nosotros mismos esperamos. Y estamos delante de ti en esta mañana y estamos rogándote para que tú puedas ser propicio a nuestro corazón, que nuestro entendimiento sea abierto, que tú nos permitas los ojos espirituales para ver claramente tus palabras, que nos permitas de la misma manera poder entender tus propósitos y que nos ayude, Santo Dios, a reconfigurar nuestra vida si es que necesita ser reconfigurada, que nos ayudes a evaluar nuestras propias creencias y nos ayude, Santo Dios, a crecer en nuestra identidad y nuestra responsabilidad frente a ti. Oramos, Santo Dios, todas estas cosas, suplicándote, Santo Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy tiene que ver con me seréis testigos, la identidad y el llamado que nosotros tenemos a desempeñar, a realizar. ¿Sabe? Estos libros están basados, este texto está basado sobre los escritos de Lucas. Lucas escribe esta porción en el libro de los Hechos, pero también es el que nos narra los hechos de Jesús en el Evangelio llevado en su propio nombre, Lucas. Cuando uno empieza a mirar Hechos, se va a dar cuenta que llega un momento en que Lucas ahora nos deja ver todo un panorama donde la iglesia, después que recibe el encargo de su maestro, ahora la iglesia lleva a cabo la labor que su maestro estuvo haciendo anteriormente. Esta nos deja ver y avisorar todo un panorama. En realidad este es un solo libro.
Lucas y Hechos es un solo libro. Nosotros lo vemos como dos libros porque entra Juan en medio, pero en realidad es un solo libro donde a una persona llamada Teófilo le paga los viáticos a Lucas, le paga todos sus viáticos, le paga todos sus viajes, su alimento y le encarga que recopile todos los hechos de Jesús. Lucas no solo recopila todos los hechos de Jesús, sino que también ahora se embarca en este equipo misionero y acompaña al apóstol Pablo. Muchos comentaristas hablan acerca del receptor de estos escritos de Lucas y algunos piensan que fue Pilatos, que fue el que encargó este documento, la hechura de este documento para que Lucas pudiese recopilar todos los hechos de este maestro y de los discípulos de este maestro. Hay algunas soportes que podríamos hablar en cuanto a por qué era el receptor de esta carta este hombre, pero este no es el hecho, sino que nos vamos a terminar desviando muy lejos del tema que queremos desarrollar en esta mañana. Me seréis testigos. No sé si usted se habrá dado cuenta que cuando quiere compartir a Cristo, las cosas a veces se ponen un poco difíciles. Cuando usted quiere seguir a Cristo en su vida y hacer las cosas de acuerdo a como el Señor nos manda, las cosas muchas veces empiezan a tornarse un tanto difíciles. No sé si usted atraviesa momentos en que cuando usted quiere compartir el mensaje frente a otras personas, parece que las cosas se aguzaran o parece que las cosas se tornaran de un modo un tanto adverso a nuestras vidas. Esto es una realidad. Todo aquel que quiere vivir de forma piadosa, dice las Escrituras, va a sufrir persecución. El Señor nos enseñaba y oraba por sus discípulos ahí en Juan capítulo 17, pidiendo que el Padre pudiese cuidarlos, que el Padre pudiese guardarlos. Y habló que ellos no eran del mundo, pero que iban al mundo. No pidió Jesús que ellos no fuesen al mundo y que se encerrasen en una habitación y allí viviesen feliz su vida cristiana. Jesús pidió que en el mundo más bien ellos pudiesen ser cuidados del maligno. Y esta es la realidad también para nosotros, porque Jesús no solo oró por ellos, sino también oró por nosotros, por los que han de creer por la palabra de ellos. Y algo muy interesante cuando vemos es que Jesús dice, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Y hemos ido viendo la gran comisión, hemos ido viendo el mandato del Señor de enviarnos al mundo, de enviarnos a un sistema adverso al sistema de Dios, un sistema muy ordenado, un sistema impecablemente ordenado, diría yo, con filosofías, con ciencia, con conocimientos, con religiones, ordenado de tal manera que pueda tener encarcelados a sus criaturas y que no tiene las intenciones de dar apertura a sus presos. Esto es el diablo. Y esta es la idea de que nosotros ahora como hijos de Dios, con la identidad que nosotros tenemos, debemos cambiar nuestra percepción no solo en cuanto a nuestra identidad, ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que nos llamó. Debemos cambiar nuestra percepción en cuanto al mundo. Si alguno conocimos en la carne, dice, ya no lo conocemos así. Y debemos cambiar nuestra percepción en cuanto a Cristo. Y si aún a Cristo conocimos así, dice, ya no lo conocemos más. Seguimos a Jesús de acuerdo a lo revelado en las Escrituras. Ahora, cuando vemos otro ángulo de la gran comisión, Jesús está reuniendo a su equipo, a sus discípulos, y les está encomendando, les está mostrando la capacidad que ellos van a tener, les está mostrando la envergadura que ellos van a desplegar y les está mostrando también la función que ellos van a finalmente ejercitarse dentro de un mundo que ahora les envía. En Hechos capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 11, vamos a darnos cuenta la gran realidad de este texto. Hechos 1, capítulo 1, versículo 6 al 11, me estoy equivocando. Dice así, Hechos 1, 6 al 11. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Esta es la parte en la que Jesús ha pasado ya 40 días con ellos. Les está enseñando acerca del reino, les está enseñando acerca del encargo. Cuando nosotros vemos esta gran comisión, este encargo del Señor de ir y hacer discípulos a las naciones, esto siempre está bajo la premisa de su resurrección. Aquí el Maestro ha resucitado, el Maestro ha comido con ellos, le ha mostrado a sus discípulos que no es un fantasma, ha ingerido alimento con ellos y ahora está en Jerusalén y les da las instrucciones claras que ellos no deben salir de acá y esperar más bien la promesa del Padre. Ellos en este momento, sus discípulos, están recibiendo el encargo de su Maestro, los ha preparado para este tiempo y ahora aún ellos no están entendiendo muy bien. Pronto van a reconfigurar toda su cosmovisión, toda su percepción acerca de lo que es el reino. Si no, usted puede fijarse en el versículo 6, la pregunta que ellos hacen al Maestro y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos están viendo más bien un poder político, ellos más bien están viendo de parte del Señor una irrupción en el sistema, un derrocamiento del gobierno actual y están esperando que el Mesías los guíe. Está llegando el Mesías a decirle: el tiempo con ustedes está muy cercano, pronto parto, y ellos están en este momento diciendo: Señor, ¿en qué momento empezamos con el proyecto? Y Jesús no les va a responder en cuanto a ellos están esperando. No les va a explicar de acuerdo a lo que ellos están esperando o en expectativas que tienen en su corazón en cuanto a Israel como cabeza de las naciones. Lo que el Maestro va a hacer es darle una declaración muy interesante que compete también a nosotros. Y les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar este encargo que Dios nos da en base a la identidad que nos ha designado? ¿Cómo podemos nosotros, en medio de nuestras carencias, en medio de nuestra economía, en medio de nuestros problemas familiares, en medio de nuestras debilidades, cómo podemos ser testigos del Señor? ¿Cómo podemos nosotros entender claramente que para ser eficaz, para llevar a cabo lo que Dios nos encarga en nuestras vidas, no necesariamente tenemos que ser personas que traspasan una frontera? ¿Cómo puedo llegar a ser un testigo verdaderamente en el lugar donde Dios me ha puesto? Hay 3 realidades que necesitamos entender en cuanto a esta identidad que Dios revela aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Testigos. La primera realidad es que hay una capacidad ya. Yo estoy hablando ya como a cristianos. Si usted aún no es un hijo de Dios, usted lo va a notar. Es muy fácil notarlo. Dios es pesado para tu vida. Es pesado. La Biblia es más pesado todavía. Te duermes. No la entiendes. Es algo medio extraño para ti. ¿Cómo saber esto? Sabes también que te es difícil remontar muchas de las cosas que siempre han sido así en tu vida. No hay una nueva esencia, no hay un gozo, no hay un deseo de seguir a Jesús. Y ahora no te estoy hablando que como cristiano no tengas luchas. Todos los cristianos tenemos luchas. Sino lo que te digo es: si la identidad en ti no está, eres tan contrario o tan indiferente a Jesús en tu vida. Y aunque te fuerce, es algo que no te nace.
Tienes que de una u otra manera entender esta gran verdad. Porque pensando que en algún momento recibiste a Jesús, probablemente te vas bien confiado hacia el infierno. Y tienes que tener mucho cuidado. Pero los que tienen la identidad ya tienen también la capacidad. Y esta es la gran idea de todo esto. Dentro de esta gran capacidad que Dios nos ha entregado, hay algunas funciones que nosotros tenemos que entender. Lo primero es entender la capacidad. Versículo 8 dice, recibiréis poder. La palabra poder aquí es capacidad, fuerza, poder liberador. Poder liberarte del pecado, lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Es una capacidad que te da el lugar para servir, las herramientas para servir en ese lugar. Es una capacidad que te da también todo el empuje para poder amar a personas que no te aman y para poder amar a la persona que es tan diferente y muchas veces tan adversa a ti. Es la capacidad que te da también para dar testimonio, no solo de palabras, sino también de hechos. Esta capacidad que Dios instala en nuestras vidas es llamado el Consolador o el Espíritu Santo. Jesús les decía que esta es la promesa del Padre y que no tenían que separarse de Jerusalén, no tenían que irse porque iban a recibir la promesa del Padre. Esta promesa es la capacidad que nosotros recibimos en el momento de nuestra salvación. Esta capacidad debe guiar nuestras vidas. Dice John MacArthur que un testigo efectivo puede estar donde el Espíritu está. Y donde el Espíritu está, el testigo efectivo también le va a seguir. Y la idea es esto. Un verdadero testigo tiene que estar lleno no solo del Espíritu. Se puede notar a través de la abundancia de las palabras en su vida. Y aunque comete errores, y aunque comete deslices, finalmente la palabra es la que guía sus caminos. La palabra es la que guía sus decisiones. Esta capacidad definitivamente se derrama en el momento que Dios, el Espíritu Santo, viene sobre nuestras vidas. ¿Sabe? Esta misma capacidad también nos da y nos revela una función. La función tiene que ver netamente con lo que dice aquí a continuación. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Y es interesante ver que esta palabra testigo tiene que ver con alguien que ha observado un hecho y defiende y promueve una causa en base a lo que ha experimentado. Es difícil, por eso le digo, hablar de Jesús si tú no lo has vivido. Es difícil que tú puedas seguir a Jesús si es que primeramente no has tenido una relación con Él. Es difícil, es difícil. No que me llevaron desde chiquito a la iglesia y me apuntaron en un papelito y me dijeron que yo soy salvo. Eso ni siquiera importa. Ni siquiera importa, ese no es un certificado celestial. Lo que verdaderamente importa es que tú tienes una relación con Dios y que esto no es para ti gravoso, pesado, adverso, fastidioso. Lo que podemos ver acá, más bien, es que esta capacidad te da todo lo necesario para seguir a tu maestro y defender su causa. No te estás peleando con nadie, sino que la convicción que tú tienes, la experiencia que tú tienes con Él, a través de los hechos que Él te ha mostrado en tu vida o a través de los conocimientos que adquieres a través de las Escrituras, hacen para ti un hecho de que tú defiendes, de que tú hablas, de que tú de una u otra manera propagas esto que es Jesús, el Evangelio. Esta función definitivamente es muy interesante, porque la palabra testigos proviene de una palabra que se llama marturio, en la cual nosotros entendemos como mártires. Tertuliano decía que la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. ¿Y por qué le digo esto? ¿Sabe por qué? Porque cuando los mártires o los cristianos eran puestos frente al espectáculo de las bestias salvajes ahí en el Imperio Romano, muchos de ellos se juntaban, cantaban, oraban a Dios y hasta sonreían cuando las bestias eran soltadas. Este hecho a muchas personas los desconcertaba. Y mucha de esta sangre derramada por los mártires ahí en su fe, en su convicción de que seguían a Jesús, impactó la vida de otros.
Es por eso que el Tertuliano dice que la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. Los creyentes no eligen ser testigos. Ojo, esta es otra enorme verdad que tú y yo necesitamos entender. Tú y yo no elegimos ser testigos. Él nos eligió a nosotros. Y nos eligió para que nosotros vayamos y llevemos fruto. Y un fruto que permanezca. Y cuando Jesús dice, me seréis testigos, no está dando una orden, sino está dando a conocer una relación. Me seréis testigos. Entonces, cuando uno mira la forma en cómo Dios nos muestra la función que tenemos, es muy claro saber que los testigos son personas que han observado un hecho, lo han experimentado y ahora lo defienden, y no solo lo defienden, sino que lo promueven. Una de las primeras cosas se va a ver en tu casa, Una de las primeras cosas se van a ver entre tus amigos. Una de las primeras cosas se van a ver en tu entorno más próximo. No tienes que dejar las fronteras del Perú para que tú puedas ser un testigo. Solamente tienes que cruzar la puerta de tu casa. Solo tienes que estar en el salón de tu clase. O solo tienes que estar en la universidad o en el mercado o en algún lugar. Y te va a mostrar exactamente que un testigo vive, promueve y defiende lo que ha vivido, lo que ha aprendido. Hermanos míos, no solo quedamos ahí, sino que también hay un alcance. Y esto es lo que ya hemos visto la semana pasada un poco. Y lo hablamos a modo muy rápido. Si usted ve el gráfico del fondo, más allá de las flechas, usted ve círculos concéntricos. Es como una onda expansiva. El epicentro es un lugar donde de allí parte como un terremoto, como las ondas expansivas o como las olas de un tsunami. Esta es la misma idea de un epicentro que empieza a propagar sus ondas. Si usted mira en el versículo 8, estos testigos, dice, serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando uno mira de una manera mucho más sencilla, usted se va a dar cuenta que nuestro epicentro no es Jerusalén, sino Puente Piedra. Y que de Puente Piedra siguen otros distritos. Y que de otros distritos sigue el Perú. Y que del Perú siguen otros países. Este es lo que nosotros podríamos llamar nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y lo último de la tierra. Partimos desde el lugar donde Dios nos ha puesto. Partimos del lugar y empezamos a llevar y empezamos a hacer la obra que Dios nos ha puesto. Usted no necesariamente tiene que ser un misionero. Usted no necesariamente ser una persona que déjalo todo y ahora parte hacia otro lugar. Dios ha seleccionado a algunos. Dios empieza a ponerle carga a algunos. No todos son, pero todos sí debemos ser testigos. Y la idea es que cada uno de nosotros en su epicentro va tocando nuevas vidas. ¿Sabe? Es por eso que la esfera para testificar es tan extensa como lo es el reino. Todo el mundo dice. Esa fue y es la misión de la iglesia hasta que venga Jesús. Ser testigos por diferentes lugares. Ahora, a veces yo escucho personas que de una u otra manera, en su buena intención, me dicen, necesitamos ir más allá de los no alcanzados. Debemos ir hacia toda tribu, debemos ir hacia toda nación. Amén, digo, y es cierto. Pero ¿qué de la viejita que está a tu lado? ¿Y qué de la anciana que está durmiendo ahí entre sus cajas, ahí en el puente cooperativa? ¿Ya lo has visto? También es tu Jerusalén. Y a veces estamos pensando en personas que donde está prohibido el evangelio y nos estamos olvidando del lugar más cercano donde Dios nos ha puesto. Yo creo que es cierto que debemos ir más allá de la frontera del Perú, pero que también tenemos que entender claramente que a su vez tenemos una enorme misión con nuestro entorno. Amén. Es la idea. Es la idea. Es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Jesús iba sanando, Jesús iba alimentando, Jesús iba echando fuera demonios, pero Jesús también iba proclamando el evangelio del reino de Dios. Y aquí es donde nosotros podemos ver claramente cómo el maestro iba llevando a cabo su obra. Cuando hacemos esto como iglesia, debemos gozarnos, debemos llenarnos de mucha expectativa. ¿Sabe? La iglesia que cumple su rol, que anuncia, que ama, que sana, que atiende,
que vive el Evangelio debe sentirse por bendecida. Las iglesias a veces que muchas veces están cumpliendo su visión pasan pruebas, atraviesan situaciones, pero tenemos que ver la segunda advertencia para ser testigos, la segunda realidad que la Biblia nos enseña. Y la segunda realidad es que todos tenemos que tomar muy en cuenta esta gran verdad. La segunda realidad es que estamos en guerra y que usted y yo no podemos obviar la enorme realidad de que estamos en medio de un mundo muy bien organizado, en un sistema muy bien concatenado, muy bien diseñado de tal manera que de una u otra forma propague la filosofía de este mundo. Estamos hablando del príncipe de este mundo y nosotros nos desarrollamos y nos desenvolvemos ahí. Cuando uno puede ver esto, se va a dar cuenta que esta es una enorme realidad. Cuando Jesús recibió el encargo de su Padre, una de las primeras cosas que sucedieron en su vida antes de poder hacer frente a las fortalezas de Satanás es que en Mateo capítulo 3 versículo 16 dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Solo así fue llevado luego al desierto y resistió las tentaciones del diablo. Cuando vemos aquí en este momento, los discípulos no tenían que moverse de Jerusalén, porque aquí también tendría que venir el Espíritu Santo para investirlos de poder. No un poder político, sino un poder que viene desde lo alto, que los capacita para amar, los capacita para vivir, los capacita para anunciar. Y esta es la idea. La idea es que necesitamos entender que tenemos un enemigo y que este evangelio no va a dejarse propagar por este enemigo. ¿Cómo lo sabemos? Aquí hay personas que en este momento han estado con el Maestro y que ya experimentaron al enemigo. Por ejemplo, Pedro y los discípulos de Jesús. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, oye, Satanás los ha pedido para zarandearlos como trigo, Pedro dice, no hay problema, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo me voy contigo hasta la muerte. Y cuando Satanás vino a sus vidas, los zarandeó y todos se dispersaron. Pero ahora van a recibir el Espíritu Santo, con el cual más adelante Pedro va a escribir y va a decir, sed sobrios, velad. Le va a escribir a los ancianos, le va a escribir a los jóvenes, aprender a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, aprender a tener equilibrio en nuestras vidas, porque tenemos un adversario que está rodeando constantemente nuestras vidas, buscando a un desprevenido para devorarlo. ¿Y desde cuándo lo hace esto? Lo hace desde muchos siglos atrás. Cuando usted mira uno de los libros más antiguos de la Biblia, se va a dar cuenta que en algún momento Dios se sentó en su trono y llamó a sus criaturas a comparecer delante de él. Y vinieron todas sus criaturas y dice que también vino Satanás. Y ahí Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, vengo de rodear la tierra, le dice. ¿Has visto a mi siervo Job? Sí, lo conocía. Lo habría rodeado, lo habría observado, lo había mirado. Y estamos hablando siglos atrás. Satanás lo conocía. Y Satanás sabía que Job estaba protegido por Dios. De la misma manera, necesitamos entender que si vamos a vivir nuestra vida como testigos, como iglesia, necesitamos claramente saber que tenemos una guerra por delante. El apóstol Pablo lo sabía. Así que cuando habla a sí mismo en cuanto a su función, él dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire a la loca, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él tenía que hacer algunos ajustes en sus propios apetitos, tenía que poner ciertos límites a sus propios deleites. Sabía claramente que dentro de sí mismo podía residir una gran capacidad para hacer grandes cosas, pero también una gran capacidad para autodestruirse. Y él lo sabía. Habiendo anunciado a otros, yo mismo pueda llegar a ser una vergüenza, un espectáculo, perder el ministerio. Y él lo sabía claramente porque estaba en guerra. Cuando le habla esto a su discípulo, o cuando le está enseñando a su discípulo, le dice, pelea la buena batalla, Timoteo, le dice, pelea. Cuando habla en cuanto a su ministerio, él tiene conciencia de que está en guerra. Y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Él sabía claramente que su competencia provenía de Dios y no de sí mismo. Que todo lo que Dios podía hacer a través de él tenía que ser en él. Y él sabe claramente también que batallando contra un mundo adverso a Dios, iba a encontrar muchas circunstancias que probablemente le iban a ser lícitas o que probablemente podían terminar destruyéndole. Hermanos míos, ¿por qué tratamos de hablar de todo esto? Porque estamos en guerra. Cuando usted mira al final hacia Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que en el Apocalipsis dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Siempre ha estado en guerra y seguirá en guerra hasta el tiempo en que Él finalmente implante su reino. Así que no podemos ir desprevenidos. Así que no podemos desconocer esto que Pablo habla a los efesios y que les dice: porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Él era muy consciente que sosteníamos una lucha y la seguimos sosteniendo. Y así que mientras vamos haciendo el ministerio, a ti, siervo de Dios, a ti, sierva de Dios, no puedes descuidar no solo tu propia vida, sino tu propia familia. A ti que estás tratando de estudiar y de compartir tu mensaje, no puedes obviar que tú también eres un testimonio caminando. Que vamos a atravesar situaciones difíciles, que vamos a ser tentados para reaccionar, yo creo que sí. Yo te lo digo por mí mismo. Te lo digo por mí mismo. Pero a veces tienes que terminar negándote, o a veces tienes que terminar tragándote algunas palabras, o a veces terminar fracasando. Pero no podemos perder la conciencia, o no podemos perder claramente la verdad de que estamos en medio de una batalla, y aún dentro de la misma iglesia. No puede usted venir vestida de forma tan sugerente que le hace tropezar a su hermano que está delante de usted. Y tú, hermano, no puedes estar caminando de tal manera y hablando cosas que finalmente pueden desunir a tus hermanos. No puedes tan alegremente propagar un chisme sin pensar que no le va a afectar a la comunidad. John Berber por eso decía una gran verdad, que a veces el enemigo más fuerte no es el diablo, sino la misma iglesia. Y necesitamos entender que no podemos darnos ese lujo de vivir desprevenidos. Satanás se lleva a nuestros hijos. Satanás se lleva a tu esposo. Satanás se va a llevar a tu esposa si no te das cuenta. Satanás va a tumbar la iglesia si no entendemos claramente que tenemos una enorme, enorme batalla espiritual. Amén. Ahora, la gran verdad de todo esto, y por qué le hablo, es porque en Hechos capítulo 3 y el capítulo 4, estos discípulos van a entender un poco la verdad que ahora el Señor ha puesto en sus vidas. Y la iglesia va a seguir avanzando. Ahora hay un hecho muy interesante que sucede en la vida de la iglesia aquí en Jerusalén. Hay un hombre, dice, que está en la puerta, al cual traen desde muy temprano y lo ponen allí en la puerta llamada La Hermosa para poder mendigar. Es un cojo de nacimiento. La manera más literal que nosotros podemos encontrar a este cojo, porque como latinos o como peruanos yo entiendo cojo, alguien que simplemente cojea. Pero la palabra cojo aquí es un atrofiado de piernas y desde el vientre de su madre. No es como Mefiboset que se cayó, sino que desde el vientre de su madre esta criatura nace atrofiado. Y entonces lo tienen que cargar y lo tienen que poner en la puerta para poder mendigar. Han encontrado una manera muy creativa de su existencia, lucrar con sus necesidades físicas. Y aquí está el mendigo, pidiendo limosnas. Y aquí viene Pedro con Juan, entrando a la hora de la oración. Y ven al cojo, el cojo los ve a ellos y Pedro le dice: mírame. Y el cojo empieza a tener una buena expectativa de algún dinerito que se va a ganar. Y Pedro le dice: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy, le dice. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda.
Y el cojo dice, en ese momento sintió sus piernas, sintió sus músculos, se afirmó sobre sus pies una vez que Pedro lo levantó y empezó a ver que podía andar. El cojo no solamente se empezó a mirar, que ahora estaba tan contento que empezó a saltar. Y no solo saltar, sino que empezó a alabar a Dios. Y esto definitivamente empezó a atraer la mirada de muchos que estaban por ahí cerca. Este milagro que no se podía esconder en boca de los líderes religiosos, ahora empieza a atraer multitudes. Y empiezan a llegar multitudes a rodear y ver a este cojo que 40 años había sido cojo o había sido un atrofiado en sus piernas. Y ahora está caminando y está saltando. Y yo imagino a Pedro y a Juan, ya cálmate un rato, cálmate, deja hablar. Porque el cojo, ¡ah! La imagen es así. El cojo está pero recontra alegre. Porque ahora está viendo otra realidad en su vida. Este cojo no podía entrar al templo, ¿sabes, no? Ningún atrofiado podía entrar ahí. Ese cojo solamente lo ponían a la puerta para recibir limosna. No podía tener una relación con Dios en el judaísmo, porque estaba así. Pero ahora llegan las multitudes y Pedro y Juan, Pedro sobre todo va a empezarles a predicar el evangelio. Muchas personas van a creer en Jesús. Y este acontecimiento de la salvación de otras personas más va a atraer rápidamente la mirada de la oposición. Tú puedes hablar de Jesús como un buen gerente y no va a pasar nada en el mundo. Tú puedes hablar de Jesús como un hombre bien intencionado, un revolucionario como el Che Guevara y no va a pasar nada en el mundo. Pero habla de Jesús como el Señor y el Salvador y rápidamente van a venir las luchas sobre tu vida y sobre tu casa. Empieza a anunciar que Jesús es el Señor, el Cristo, y vas a darte cuenta cómo te van a rodear rápidamente los problemas. Esa es la gran verdad. Y aquí empieza Pedro a ver que las multitudes se reúnen y rápidamente llegan los líderes religiosos. La Biblia dice en el capítulo 3, dice que todo el mundo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que Él era el que se sentaba a pedir limosna. Cuando vemos en el capítulo 4, versículo 2, dice, desde el versículo 1, el capítulo 4 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y note esta palabra en el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 3 y en adelante habla que ellos los echaron mano y los encarcelaron. Ahora, le hacen una pregunta muy interesante en el versículo 7. Dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos van a responder y una vez más Pedro, en el poder del Espíritu Santo, con la capacidad que ya hablamos hace un momento, los va una vez más a evangelizar. Y ellos definitivamente no van a responder a esto. No van a responder. Pero tienen que saber una gran verdad. Esto es lo que Jesús les había hablado. Y esto es lo que Jesús también habló a Pedro. O habló a Pablo, perdón. Que ellos iban a dar testimonio, que no se preparasen. Que el poder que iba a residir en ellos en algún momento iba a dar testimonio de lo que ellos estaban viviendo. Y aquí está sucediendo esto. Y es más interesante que ahora ellos van a tratar de disuadirlos a que ya dejen de hablar. Y van a tener entre ellos una reunión, diciendo en el versículo 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos definitivamente van a responder como testigos que son. Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una vez más sale a flote su identidad, testigos. No podemos dejar de decir
lo que hemos visto y oído. Si Cristo no es real para ti, ¿qué vas a hablar? Si Cristo no es real en tu vida, ¿qué vas a enseñar? ¿Qué? El testigo definitivamente tiene una relación. Por eso le digo, más que una orden, más que una salida, es una vida que se traduce en la relación que tienes con tu maestro. Pero sabes, ellos les amenazaron y luego los soltaron. Y aquí viene una de las grandes verdades, o como tercera y última realidad. Es que no debemos desesperarnos. Ahí empiezan las pruebas, ahí vienen las acusaciones, ahí empiezan a haber circunstancias a las que nosotros empezamos tal vez hasta descontrolarnos. Y lo que tenemos que entender es que no tenemos que desesperarnos. Una de las cosas muy claras que la Biblia nos enseña aquí es esta gran realidad. Tenemos que buscar a la comunidad y tenemos que buscar al Señor. Dice el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos, la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, la comunidad, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, empiezan a orar juntos. Y ahora, en el versículo 29 dice, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Qué interesante es ver cómo en lugar de más bien ir a vengarse, en lugar de ir y hacer una confabulación o hacer una incursión de guerrilla, lo que hacen es, Señor, mira el problema. Señor, aquí está mi problema, por favor, lo que podrías hacer, hazlo. A mí, lo que tú puedes hacer, más bien, en lugar de evitarme el problema, dame el suficiente valor para poder afrontar el problema. Muchas cosas a las que yo voy aprendiendo a lo largo de mi día como pastor, es que a veces las personas se desequilibran cuando su seguridad o cuando su confort se ve amenazado. Y a veces no están buscando valor para seguir afrontando las circunstancias, ni están buscando a veces sabiduría para poder saber cómo responder ante una situación. Están buscando ausencia de dolor, ausencia de problemas. ¿Qué puedo hacer para ya no sentir esto? ¿Qué puedo hacer para ya no ver esto? ¿Qué puedo hacer para ya no atravesar esto? Y lo que la Biblia nos enseña más bien es que tienes que buscar el valor del Señor, el coraje del Señor, la fortaleza del Señor para seguir atravesando esta situación. Mientras el Señor de forma soberana va salvando, va sanando, va proveyendo, va haciendo las cosas a través de tu labor como testigo. Es interesante poder ver, por tanto, esta es la manera en cómo ellos se acercaron a su maestro. Señor, mira lo que me está pasando, mira lo que me está sucediendo. Pero no le dijeron, Señor, mátalas a estos líderes o destrúyelos, por favor, para yo ser feliz. Lo que le están diciendo, Señor, mira sus amenazas, tú decides, a mí dame valor. A mí dame suficiente coraje para atravesar este momento. Y dice que cuando ellos oraron esta forma, de esta manera, dice en el versículo 30, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, dice la iglesia, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Dios les dio valor, la palabra de Dios. Siguieron, avanzaron, se afianzaron, se hicieron sólidos en sus convicciones o en su nueva cosmovisión que tenían por delante. A veces terminamos adoptando la cosmovisión de este mundo, donde la seguridad, donde el confort, donde la ausencia de problemas me hace pensar que soy una persona bendecida. Y donde los problemas y las pruebas y las limitaciones hacen pensar que Dios puede estar enojado conmigo. Oh, por favor, esa es la cosmovisión del mundo. Cuando alguien quiere vivir de forma piadosa, atraviesa situaciones difíciles. Y si piensas vivir tu identidad como testigo, tienes que entender que no puedes ser tan ligero en tu mente.
No puedes ser ligero con lo que haces, a lo que te expones, porque estamos en guerra. Y si vas a querer ser un testigo efectivo, necesitas entender que el dolor y las pruebas y las circunstancias adversas serán parte de tus días. Y en lugar de correr y decirle, Dios, sácame todo esto, tienes que decirle al Señor, dame de nuevo, dame valor para atravesar esta situación de tu mano. Mientras tú soberanamente vas haciendo tu obra, déjame a mí y dame la fortaleza necesaria para ir con tu mano atravesando estas situaciones que son difíciles. Y esto es lo que Dios aprobó. Dice que todo el lugar tembló. Yo no sé si va a temblar ahorita esto. Y si todos ustedes de repente están dispuestos a pedirle al Señor el denuedo necesario. Si tiembla, se cae el techo. Pero ¿sabe qué? Lo que sí tenemos que entender claramente es que como testigos tenemos una enorme función, no basado en una orden nada más, sino en una relación. ¿Cuál es tu relación que tienes con el Maestro? ¿Cuál es la relación que tú tienes con su palabra? ¿Te alimenta? ¿Te sostiene? ¿O solamente te mantiene? Esa es una pregunta que tiene que hacer usted. ¿Le alimenta? ¿Le sostiene? ¿O le mantiene? Un versiculito aquí en la mañana, listo, ya está listo. Ya estoy lleno del Espíritu Santo. A ver, afrontar las cosas que tengo que afrontar. Mantiene nada más. Yo creo que no debe ser así. Tenemos que sostener una relación viva con el Maestro. Después de la resurrección del Maestro, Él empoderó a sus discípulos y los envió a ser testigos como una onda expansiva, en una explosión, en un terremoto, en un tsunami, a ir hacia adelante. Y hacia adelante vamos viendo las diferentes necesidades que tenemos o que nos están rodeando. Hablando, viviendo, extendiendo una mano, levantando, sanando, o de repente hasta muchas veces negándonos. Pero esta es la idea. Hacer misiones es vivir día a día a Jesucristo. Cuando cruzamos esa puerta o cuando estamos en el entorno donde Dios nos ha llamado, ahí es misiones. Y sabe que, hermano mío, busque la fortaleza del Señor. Búsquela, busquémosla y no vivamos de manera muy descuidada, porque el diablo está rodeándonos no solo a nosotros, rodea a la iglesia, rodea a tu familia, rodea a tus hijos, rodea el ministerio que tú haces, rodea tu negocio. Y de una u otra manera Él sabe claramente en lo que tú estás. ¿Se acuerdan de Job? Claro, todo lo que tú le has hecho lo has rodeado, pues, su negocio, sus camellos, quítale. Y le quitó y sabía claramente qué quitarle. Él sabe exactamente lo que está pasando. Busque la fortaleza del Señor. En lugar de decirle al Señor, sácame el dolor, sácame la prueba, dile, Señor, dame la fortaleza necesaria para ir a través de este momento de tu mano. Y soberanamente tú vas haciendo tu obra y yo voy siendo tu boca. Ayúdame, Señor, no solo a hablar, sino también a vivir. Y vamos haciendo misiones, siendo testigos del Señor por los diferentes lugares donde Dios nos envía. Amén. Dios los bendiga. Levantémonos, por favor, casi les digo que se sienten, y vamos a orar.